Y la serie se llama Caminando hacia la presencia de Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque siempre nosotros hablamos de ir a la presencia de Dios, de estar en la presencia de Dios, de vivir en la presencia de Dios. Pero si no sabemos cómo llegar, si no sabemos cuál es el camino, difícilmente vamos a poder tener una comunión plena. Entonces, el tabernáculo es muy interesante porque nos muestra desde el Antiguo Testamento cómo se revela todo en el Nuevo y nos muestra el camino para seguir. Yo creo que todos tenemos un camino y Dios tiene ese camino para nosotros. 27:9. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: asimismo harás el atrio del tabernáculo, al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, del lado norte habrá a lo largo de las cortinas 100 codos de longitud y 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y el ancho del atrio por el lado oriental será de 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas con sus 3 basas. Al otro lado 15 codos de cortinas, columnas 3 con sus 3 basas, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos azul, púrpura y carmesí, y lino torcido de obra del recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Amén. Tomen asiento. Quedamos mareados, tantos codos. Que las cortinas, que los codos, que las basas, que parece trabalengua, ¿cierto? Pero fíjense que como les tengo cariño y los amo, les voy a mostrar el tabernáculo, para que nos hagamos una idea, porque siempre uno dice el tabernáculo, y nos cuesta a veces imaginarnos. Ese es el tabernáculo. Lo que acabamos de leer es todo lo que está afuera, lo blanco que se ve, con la puerta de lino ahí, azul, púrpura, carmesí, y ese altar que está de bronce, que se está incendiando ahí, que hay un sacrificio y un lavatorio. Después lo que está adentro es el lugar santo y más adentro el lugar santísimo. Hoy día vamos a hablar del atrio solamente, ¿ya? Es para que nos ubiquemos, para que entendamos dónde está ubicada la palabra el día de hoy. Cuando el pueblo de Israel se tenía que mover, ¿se acuerdan la semana pasada que yo les decía que cada vez que el pueblo se movía tenían que desarmar eso? Desarmarlo completo, con cortinas, con basas, con cordeles, con todo, ordenarlo y llevarlo hasta donde la nube se moviera. Y el atrio tenía 3 partes. Perdón, el tabernáculo tenía 3 partes. El atrio, que es lo blanco como lo de afuera, el patio. Después había una carpa dentro de eso que se llamaba lugar santo, y después un lugar muy pequeño, pero sino que es más importante de todos, que es el lugar santísimo. Entonces, habían ciertas etapas que había que pasar para llegar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. No llegaba uno, entraba y saltaba todas las etapas, sino que tenía que ir pasando una cierta cantidad de etapas. Fíjense que cuando los israelitas estaban cerca del tabernáculo, ellos tenían que saber que lo primero que había que pasar era la puerta. Porque, como dijo Jesús, todo tiene que ser a través de la puerta, no puede ser por otro lado, porque el que entra por otro lado es ladrón. La puerta es el camino correcto.
Entonces Dios ordenó la construcción del tabernáculo para que su pueblo entendiera cómo un Dios santo se relaciona con un pueblo o con seres que son pecadores. Cuando Israel sale, Israel no tenía estatuas, no tenía esas estatuas a Zeus, no tenía figuras de bronce. De hecho, uno de los pecados más grandes que hizo el pueblo de Israel fue hacerse el becerro de oro. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en el monte? Y ahí vino el castigo de Dios, ¿cierto? Y luego de eso, el pueblo siguió. Entonces Dios les dio un diseño para hacer un lugar. No era una estatua, era un lugar que tenía ciertos elementos, que dentro de esos elementos, cada elemento que había tenía un significado. Porque nosotros cuando hablamos del tabernáculo de reunión, este es el tabernáculo de reunión, cuando hablamos del tabernáculo, hablamos de un diseño que fue específicamente hecho por Dios paso a paso. Dios dio todo, las figuras que tenía que tener, las medidas que tenía que tener. Si yo les sigo leyendo, se van a encontrar con figuras, medidas, clavos, cuerdas, con todo. O sea, no había lugar a duda, no era que ustedes imagínense cómo pueden hacerlo. No, esto es, háganlo así y mi presencia va a estar. Entonces, es Dios diciéndonos a nosotros, no se trata de buscar a Dios a tu manera, a la manera del hombre. Se trata de que debes acercarte a Dios a la manera de Dios. Porque el hombre siempre ha tratado de llegar a Dios a su manera. Yo creo en Dios a mi manera, yo sirvo a Dios a mi manera, yo veo todo a mi manera. Pero aquí no se trata de nuestra manera, se trata de cómo estar a la manera de Dios, a la forma de Dios. Y Dios dejó el diseño claro, no había otro. Cualquiera que quisiera otro caía, ¿cierto? Obviamente en pecado. El atrio era un sitio de reconciliación, el sitio. Ese lugar, ahora le vamos a mostrar el atrio, ese lugar, que era todo lo que estaba afuera, era el primer paso para la reconciliación. Porque nosotros no podemos llegar a la presencia de Dios si no nos reconciliamos primero con Él. Sin arrepentimiento, sin reconciliación, no podemos seguir avanzando. El primer paso es reconciliarnos con Dios. Fíjense que lo primero que había alrededor era un cerco blanco, de lino blanco. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, para poder entrar en la presencia, llegar a la presencia de Dios, lo primero que tenía que pasar es que nosotros debíamos ser santificados. Pero lamentablemente por nuestra dureza de corazón y por el hombre ser a veces orgulloso, el hombre nunca fue capaz por su capacidad de llegar a la presencia de Dios en santidad. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios? Enviar a su Hijo. Para que a través del sacrificio de Cristo, a través de la sangre que Cristo derramó por nosotros, fueran limpiados nuestros pecados y pudiéramos alcanzar la santificación mediante su sacrificio. Somos santificados porque Cristo nos santificó a nosotros. Entonces el primer camino para llegar allá era la santificación de nuestros pecados. Y esos pecados que hicimos solamente los podía pagar la sangre de Cristo. Entonces al atrio, a la presencia de Dios, lo primero tenemos que llegar, ¿cierto?, reconciliándonos con Dios. Reconciliarnos con Dios significa pedirle perdón, hacer nuestra confesión de fe, reconocerlo como Señor y Salvador, aceptarlo en nuestra vida, aceptar la salvación. Es el primer paso. Sin eso no se puede seguir adelante. Nadie puede adorar genuinamente a Dios si no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Eso se llama fuego extraño. Cuando uno trata de adorar sin haber pedido perdón por sus pecados. Y nosotros debemos entender eso. El primer paso, reconciliarnos con Dios. Ahora, luego de eso, se encontraba con la puerta. Esa puerta azul que se ve ahí. Creo que viene una imagen donde está.
esa puerta. Esa puerta tenía colores específicos. En Juan 10:9 Jesús dijo: yo soy la puerta. Él es la puerta. Por eso que Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Después dice: yo soy el pan, yo soy la luz del mundo. Y también dijo: yo soy la puerta. Cuando Jesús dice: yo soy la puerta, claramente los que estaban ahí entendían eso. Entendían de qué estaba hablando Jesús. Nosotros no nos llama la atención un poco el término, porque lo asociamos a una puerta nuestra. Pero para el tiempo de Jesús era un simbolismo potente de que Él era el único que permitía, o a través de Él se podía llegar a la presencia de Dios. No hay otro ser, no hay otra persona por la cual podamos llegar al Padre, sino a través de Jesucristo, su Hijo. Y en esto debemos ser nosotros súper claros. No hay otro camino, no hay atajo, no hay otro ser. Solamente a través de Jesucristo podemos entrar. Es la única puerta que nos permite seguir avanzando hacia la presencia de Dios. Por eso que a veces fracasamos nosotros en nuestro deseo de querer que nuestra vida tenga una comunión con Dios, de seguir el camino de Dios, de avanzar en el camino de Dios, y fracasamos. ¿Por qué? Porque no está Cristo ahí abriéndonos la puerta. Buscamos a Dios de nuestra forma, buscamos a Dios de nuestra manera, con nuestras propias fuerzas. Pero a Dios no se lo busca con nuestras fuerzas, se lo busca a través de Jesucristo, que es el único que nos puede dar fuerza para poder seguir este camino. Jesucristo dice: yo soy la puerta. No había dos entradas en ese atrio. Cuando usted lo revisó, una entrada. No hay más entradas, no hay muchos caminos, no todos los caminos llevan a Dios. Esa es una mentira del enemigo. Hay una entrada. El tabernáculo tenía una sola entrada, porque hay un solo camino para llegar al Señor, al Padre. No hay más. No que al final somos todos todos llegamos igual al mismo Dios. No es así. Solamente a través de Jesucristo y su sacrificio podemos cruzar esa puerta. Entonces nosotros debemos primero en nuestra vida valorizar y reconocer la importancia de Jesucristo en el caminar de nuestra vida cristiana y la comunión con Dios. Tener comunión con Dios, adorar, no significa cerrar los ojos y cantar solamente. Significa entender que Jesucristo en mí, haciendo la obra. Mi vida tiene que ser en adoración. Mis palabras tienen que ser adoración. Mis hechos tienen que ser adoración. Mi forma de vivir tiene que ser la que Cristo esté formando en nosotros. Dejando nuestras formas antiguas de ser, dejando nuestras maneras antiguas de reaccionar, dejando nuestras palabras o nuestro vocabulario, a lo mejor antiguo, dejándolo atrás para que Cristo sea formado en nosotros y a través de Cristo nosotros poder entrar ahí y adorar. Entonces, Cristo es la puerta, no hay otra puerta. Ni Buda, ni ninguno, José, ni nadie. Nadie. Por muy maravilloso que se vea una persona, no nos puede llevar a la presencia de Dios. Solo entramos gracias a Jesús. Ahora, los colores que estaban ahí en la puerta también tenían un significado. El azul significaba de que la puerta era de origen celestial. Jesús era de origen divino. El púrpura es el color de la realeza. Cristo fue nuestro rey. El carmesí es el color rojo, el color de la sangre, que habla del sacrificio y la sangre que Cristo derramó para poder entrar en la presencia de Dios. Y el lino blanco habla de la pureza de Jesucristo, el Cordero perfecto. Por lo tanto, todo lo que está ahí tiene un significado. Cristo es el Rey divino que vino a sacrificar su vida para poder nosotros alcanzar la santificación. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús por eso? Ahora, si tuviéramos una imagen de 3D,
Abrimos la puerta, las cortinas y pasamos. Lo primero que vemos es un altar de bronce, ese que está encendiéndose ahí, donde hay un altar que está de sacrificios. La fuente, el altar de bronce, tapaba, cubría toda la entrada. Uno entraba, ¡pum! Nada, no había otra vista. Directamente estaba ahí. Y eso tenía un significado. El altar de bronce que estaba en el atrio eran ofrecidos los corderos para expiar los pecados. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista cuando mira a Cristo y le dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Antiguamente en la ley de sacrificios, como ellos no podían pagar con sangre sus pecados, llevaban un cordero que era sin mancha, puro, perfecto, ponían sus manos sobre él y se lo entregaban al sacerdote para ser sacrificado. Un acto para nosotros fuerte, pero con un significado profundo. Un ser inocente, puro, era sacrificado en lugar de un hombre pecador. Por eso que cuando le ponían las manos, simbolizaba de que iba a sustituir su vida. Él era el que tenía que ir al sacrificio. Pero un ser inocente, en este caso un cordero, sin ningún pecado, sin ninguna imperfección, era sacrificado en lugar de un pecador. Y eso pasaba con todos y cada uno. Y en ese atrio estaba el altar de bronce donde era hecho el holocausto. El holocausto era aquel sacrificio donde se sacrificaba el cordero y estaba ardiendo y tiraban todo eso encima para que se quemara todo eso. El holocausto es un sacrificio. El sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Él fue el cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Él fue el cordero perfecto. El cordero de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, Él no pecó. Fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Fue santo. Desde el momento que Juan el Bautista lo ve, dice, es el Cordero de Dios. Él sabía que el Jesucristo tenía un propósito de entregar su vida. Y a lo mejor no entregó su vida en un altar de bronce. El altar que Jesús tuvo fue una cruz. En esa cruz Él sustituyó nuestra vida. Llevó el pecado de toda la humanidad en esa cruz. En la cruz Cristo dijo, yo soy inocente, yo no tengo pecado, yo no tengo por qué estar acá, pero voy a ocupar tu lugar, voy a sustituirte para yo morir en vez de que tú mueras. Gracias, Señor. Qué sacrificio más maravilloso el de Cristo. Porque si hubiese tenido pecado, hubiese sido una persona mala, a lo mejor no hubiese dicho, bueno, no fue tanto. Pero era inocente, perfecto. Y aún así tomó nuestro lugar. Éramos nosotros los que debíamos estar en la cruz. Éramos nosotros los que debíamos ser sacrificados. Por nuestras faltas, por nuestras rebeliones, por la dureza de nuestro corazón. Pero aún así Cristo dijo, no, yo tomaré ese lugar. Y Él fue a la cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. El altar de bronce es el juicio de Dios, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, nosotros no podemos llegar a la presencia de Dios sin sacrificio, porque hemos pecado. Y como pecamos necesita haber un sacrificio, un juicio, porque Dios es justo y no hay tinieblas en Él. Y como Dios es justo que haya un sacrificio por las faltas. Entonces el altar de bronce no era simplemente un elemento más dentro del atrio. Significaba todo el evangelio que hoy día nosotros predicamos. El evangelio donde
nosotros hablamos es un evangelio donde Cristo es el protagonista. No somos nosotros los protagonistas del evangelio. No son las personas los protagonistas del evangelio. Es Jesucristo el protagonista. Él es el único que pagó el precio, el único que merece de parte nuestra la adoración, la gloria, la alabanza por todos los siglos de los siglos. Sin Jesús, nada seríamos nosotros. Ahora, los sacerdotes sacrificaban, ya había pasado esa etapa, y venía otro elemento más. Ese era el altar de bronce. Después del altar, después del sacrificio, venía otro elemento. El lavacro. Y el lavacro era un lavatorio de bronce. Imagínense, aquí está el altar de sacrificios ese. Hicieron el sacrificio y los sacerdotes seguían avanzando hacia la presencia de Dios, hacia el arca del pacto, pero se encontraban con otro elemento. El lavacro. El lavacro era eso, era un lavatorio grande de bronce, donde los sacerdotes iban, y era bronce bruñido. ¿Ya? Bronce bruñido significa que era bronce pulido. Y eso es interesante porque ellos tenían que ir, se lavaban las manos en ese lavacro. Pero junto con lavarse las manos, como era bronce bruñido, era bronce pulido, era como espejo, se miraban. Se miraban. Entonces, no solamente el sacrificio de Cristo nos habilita para entrar en su presencia, sino que también hay un proceso de santidad y santificación de parte de nosotros. Cristo nos santificó para entrar, pero ahora nosotros tenemos que seguir limpiando nuestras vidas. Tenemos que seguir lavando nuestras vidas, lavándonos las manos, sacando las impurezas de nuestra vida. Porque una cosa es que Cristo nos haya habilitado, otra cosa es que nosotros tenemos que seguir dejando la vieja criatura atrás. En Efesios 5:26 dice que somos lavados por la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios que lava nuestras vidas, nos va lavando. Fíjate que cuando tú lees la palabra, a veces la palabra confronta nuestra vida. Y te das cuenta de que Dios te está llevando para un lado y tú dices, pero me cuesta un mundo, Dios. Y la Biblia te lleva y vas a leer y lees un texto y el texto te va diciendo algo y tú dices, no, Señor, me cuesta, es difícil. Y después al tiempo lo lees y vuelve otra vez Dios a hablarte cerca de lo mismo. Y tú dices, Señor, yo no puedo con esto, he luchado tanto tiempo. Y viene la palabra y sigue, y sigue, y sigue. Y llega un momento en que no te das cuenta y ya Dios obró en ti. Porque la palabra lo que hace es limpiarnos. Es como el lavacro nos hace mirarnos al espejo. Porque la palabra de Dios es un espejo. Y nos muestra en qué fallamos. Amén. Por eso no podemos seguir hacia la presencia del Señor sin buscar la santidad de nuestra vida. No podemos albergar pecados. No podemos convivir con pecados. Tenemos que luchar con el pecado sin duda. Pero si Dios nos está hablando sobre algo y estamos ahí, tenemos que empezar a renunciar a aquellas cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Porque nos está impidiendo seguir. Nos está impidiendo avanzar. ¿Estamos en el tabernáculo? Sí, estamos en el tabernáculo, pero no puedo seguir porque tengo que ser santificado. Entonces ahí empiezo a tropezar. Porque el lavarse las manos era voluntario. Dios no va, porque sería maravilloso, ¿cierto? Que me dijera, pastor, ¿sabe qué? Yo estoy orando para quedarme dormido un día y el otro día no tener ningún pecado. Sería maravilloso, ¿verdad? Me acuesto, sí. El otro día, santo. Floto, levito en la casa. ¿Cómo se llaman las bailarinas rusas que andan? Pero resulta de que no es así. Luchamos todos los santos días por ser mejores hijos de Dios. Y mientras estemos luchando, estamos viendo
El día que ya dejemos de luchar, hermanos, ese día ya estamos teniendo complicaciones para estar en la presencia de Dios. Mientras estemos luchando, sigamos adelante. Fallaste, vuelve a intentarlo. Es que, pastor, lo he intentado 10 veces, inténtalo 11, inténtalo 12, inténtalo 13, 14, hasta que venga el Señor, obra en tu vida y tu vida cambie y dejes el pecado que te está deteniendo. Debemos ser hijos de Dios constantes, que no renuncien, que no se rindan ante la primera. Si nos cuesta algo, luchemos, intentémoslo, fracasamos, volvimos a caer atrás, no importa, te levantas, sigue, vas a la presencia de Dios, te vas a lavar las manos nuevamente y sigues adelante, tropiezas, te levantas de nuevo y sigues adelante. No debes rendirte. El enemigo quiere que tú te rindas, que tú te des por vencido, que te des por vencida. Te quiere meter en la cabeza que tú no puedes. Pero tú puedes. No por tus capacidades, puedes porque el Espíritu de Dios está dentro de ti y el Espíritu de Dios te va a levantar y te va a sacar de ahí y te va a hacer un vencedor. Una generación que se santifica es una generación que tiene autoridad para entrar al lugar santo de Dios. Necesitamos una generación que se santifique. Porque adorar no es un concierto, no es un espectáculo. No es como ir a ver a Daddy Yankee, como ir a ver a esos artistas donde hay mucha gente y todos eufóricos. Pero nuestra vida no cambia nada. Y no estoy hablando en contra de los eventos, estoy hablando de que nuestra vida tiene que ser consecuente a nuestra fe. Hay una generación que no se santifica porque piensa que buscar a Dios es cerrar los ojos y levantar las manos. Y es triste, porque sin santidad no podemos buscar a Dios. Amén. Y tenemos que empezar a vivirlo y hablarlo también. Porque así nuestra vida va a ser diferente. Y como le digo, hermano, no estoy hablando de ser santurrones, de creernos santos. Estoy hablando de que nosotros tenemos que intentarlo cada día más. No darnos por vencidos. Cada uno tiene una lucha interna. Cada uno está luchando con un pensamiento, con un pecado. Cada uno de nosotros tiene una pelea personal. Hay un Goliat en cada uno de nosotros, gritándonos todos los días y desafiando nuestras vidas. Pero no seamos como los hermanos de David, que le tienen miedo. Seamos como David, que le dice: yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No pienses que vamos a ser santos mañana ni en un año. Vamos a estar luchando toda la vida. Cuando venzamos un pecado va a aparecer otro. Después vamos a vencer un pecado, va a aparecer otro. Y después va a aparecer otro. Pero cada día vamos a ser mejores. Y cada día Dios va a obrar más gracia sobre nosotros. Porque Dios usa en proporción a la santificación de cada uno. Ya lo dije. Cristo no solamente salva, santifica. Santifica. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Por esa razón nunca debemos soltarnos de la presencia de Jesús. Amén. Nunca debemos dejar de que sea el centro de nuestra vida en absoluto, sea el centro de toda nuestra manera de vivir. Ahora, Cristo fue la puerta, Cristo fue el sacrificio y Cristo fue el santificador de nosotros. Ahora nosotros debemos caminar por el camino que Cristo nos empezó a dejar. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Entrar a la presencia de Dios es
Es una experiencia progresiva. Un paso va llevando al otro. Un paso va avanzando. No podemos saltarnos etapas. No hay atajos. Hay solo un camino. Nadie puede pegarse un salto y no pasar por las etapas. No podemos llegar al lugar santo siquiera. No estoy hablando ni siquiera del lugar santísimo. Estoy hablando del lugar santo. Nadie puede llegar al lugar santo sin pasar por el atrio, sin pasar por el altar de bronce, sin pasar por el lavacro. Nadie puede pasar. Es el camino. Hoy día nosotros necesitamos entenderlo, como iglesia, como hijos de Dios. Nosotros cuando vayamos a la presencia de Dios tenemos que ir con un corazón humilde, con un corazón sencillo, reconociendo nuestros pecados. Leer la palabra, meditar en ella y mirarnos a nosotros. No usar la Biblia para mirar al otro. Usar la Biblia para mirarnos nosotros mismos. El espejo no estaba por fuera, el espejo estaba por dentro. La Biblia no fue hecha para yo leerla y decirme, ay, mira, el hermano está allá, está mal, mira. Este otro tiene esta falta, mira, aquí dice. La Biblia no está hecha para apuntar para allá. La Biblia está hecha para mirarnos nosotros, a nuestras propias vidas. Porque Jesús nos enseñó de esta siguiente forma, dice, ¿por qué nosotros queremos mirar la paja en el ojo ajeno si tenemos una viga puesta en nuestro propio ojo? Saquemos pues primero la viga de nuestro ojo antes de mirar la paja en el ojo ajeno. Entonces nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor primero es para lavarme a mí, para limpiar mi vida. Y tengo que aceptarlo. Y tengo que valorarlo. Porque eso me va a permitir seguir avanzando. En el lugar santo hay otras cosas. En el lugar santo la experiencia es diferente. En el lugar santo, lo vamos a ver la otra semana, en el lugar santo pasan cosas distintas. Pero antes de llegar ahí, hay que pasar por la puerta que es Jesús. Cerramos nuestros ojos. Si estás luchando con una falta, con un pecado, si estás a lo mejor rindiéndote en algo, a lo mejor ya te diste por vencida, te diste por vencido, dijiste lo intenté tantas veces que ya me da hasta vergüenza intentarlo de nuevo. Hoy día el Señor viene a decirte, levántate y vuelve a intentarlo. No te rindas una vez más. Si tienes que hacerlo 100 veces se hace. Porque tu batalla solamente la conoce Jesús. Tu batalla solamente la conoce el Señor. Y Él es el único que te va a dar la victoria. Mientras tengas una actitud de avanzar, de buscar al Señor y de intentar cada día ser semejante a Cristo, créeme que estás en el camino correcto. Estás en el evangelio correcto. El día que ya no quieras intentarlo, el día que mires a los demás para juzgar, ese día hay que meditar para volver otra vez a los pies de Cristo. El Señor trae hoy día una palabra de reconciliación con Él. No puede haber adoración genuina, no puede haber presencia gloriosa con el corazón todavía cerrado ante las faltas del mundo. Necesitamos cada día ser formados a la imagen de Jesús. Juan el Bautista lo dice de esta manera: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Y hoy día es necesario que nosotros, nuestro orgullo, nuestra soberbia, a lo mejor nuestra altivez, mengüe para que Cristo crezca en nosotros. El Señor va a obrar en tu vida. El Señor va a sanar tu corazón.
te habías rendido, el Señor sale a tu encuentro el día de hoy para decirte: no te rindas, sigue adelante.